A ver, en el mundo del I+D farmacéutico, ahora mismo hay una batalla en marcha. Y no es una batalla que se libre en un laboratorio, sino en el mercado laboral. Es que toda la promesa digital de la industria, todo eso de lo que oímos hablar, depende de un tipo de talento muy específico, gente experta en inteligencia artificial. Y claro, la lucha por encontrar a esa gente, formarla y sobre todo retenerla, bueno, ese es el gran desafío al que se enfrentan ahora mismo. Y es que hay una frase que lo resume todo a la perfección. La industria está absolutamente saturada de potencial tecnológico, pero la implementación se siente sofocada. Es que es así, tal cual. El sector farmacéutico rebosa de un potencial tecnológico que es increíble. Pero luego, en la práctica, en el día a día, todo parece atascado. Es la gran paradoja, ¿verdad? Tenemos la tecnología, pero ponerla en marcha a gran escala, parece que está todo como atrapado, casi ahogado. Vamos a verlo más de cerca. Por un lado tenemos la promesa, lo que nos cuentan que es posible. Gemelos digitales, sistemas que diseñan moléculas de la nada, hasta modelos que unifican datos multiómicos. Que esto suena súper técnico, pero para que nos entendamos, es como juntar toda la información genética, de proteínas y metabólica para tener una foto completa, un mapa total del paciente. Suena alucinante. Pero ¿cuál es la realidad? Pues una mucho más dura. Hay una escasez de talento brutal. La complejidad para implementar todo esto es abrumadora y al final del día el despliegue está estancado. Así que la misión de verdad, el gran reto, es construir un puente para cruzar este abismo. Vale, entonces, ¿cómo se construye ese puente? Pues bien, todo el análisis se puede resumir en 3 puntos clave, 3 imperativos estratégicos. Si queremos crear una organización de I+D que esté realmente preparada para el futuro, hay que centrarse en 3 cosas: la arquitectura del equipo, la infraestructura de formación y, muy importante, una cultura de confianza. Vamos a ver cada uno de estos pilares. Empezamos con el primer imperativo, la arquitectura del equipo. Vamos, la gente, que al final es la pieza clave. Y es que la forma tradicional de organizar los equipos ya no sirve. Hay que superar un obstáculo que la verdad todo el mundo de la industria conoce de sobra, esa obsesión por cazar el llamado talento unicornio. ¿Y qué es exactamente un unicornio? Bueno, imaginemos a esa persona casi de leyenda, un experto o experta con un doctorado en biología molecular, que lleva años en el laboratorio, que lo sabe todo sobre la ciencia y que además es un crack implementando modelos de deep learning. O sea, estas redes neuronales súper complejas que imitan el cerebro humano. Alguien que es un genio en 2 mundos que normalmente no se tocan. Casi nada, ¿eh? Claro, ¿cuál es el problema? Que esta gente pues prácticamente no existe, y si por casualidad encuentras a alguien así, su coste es altísimo, prohibitivo. Es imposible construir una organización a gran escala basándote en encontrar a estas personas. Por eso el mensaje del mercado es clarísimo y muy directo. Hay que parar ya con la caza del unicornio. Y aquí es donde viene el cambio de chip, el punto clave. La solución no está en encontrar a individuos geniales que trabajen de forma aislada, no. La solución es construir un equipo que funcione como si fuera un sistema de IA complejo. O sea, no una colección de estrellas, sino una red de agentes inteligentes que están súper coordinados entre sí. Esta idea ilustra a la perfección la nueva arquitectura. Pensemos en estos sistemas de IA como si fueran un equipo humano de altísimo rendimiento. Tendríamos 3 niveles. En el primer nivel, los agentes primarios, los súper especialistas, los que saben muchísimo de un tema muy concreto. Luego, en el segundo nivel, los agentes de coordinación, que serían como los jefes de proyecto digitales, los que organizan todo el trabajo. Y por último, en el tercer nivel, los metaagentes, que se encargan de la supervisión ética y del control de calidad. ¿A que suena como un equipo humano que funciona de maravilla? Y ojo, que el valor de este enfoque no es algo teórico, es muy real. Fijaos en este ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad hepática. Antes, este proceso podía tardar entre 15 y 18 días. Pues bien, con un flujo de trabajo mejorado con IA, se reduce a solo 5 o 7 días. Es una reducción del 65%. Y esto no es solo ir más rápido, es una ventaja competitiva brutal. Y, lo que es más importante, le cambia la vida a los pacientes. Vamos con el segundo imperativo, la infraestructura de formación. Porque, a ver, de nada sirve tener al equipo perfecto, a los mejores del mundo, si luego las herramientas y los procesos internos son un infierno, si crean fricción. Y es precisamente esa fricción la que hace que inversiones de millones de euros en tecnología acaben siendo completamente inútiles. Hay un concepto que lo define muy bien: hipertensión de implementación. Es un nombre curioso, pero describe perfectamente esa brecha enorme que hay entre saber que algo funciona, tener la evidencia y conseguir que se use de verdad a gran escala y con éxito. Y este es un problema que, creedme, existe en todas las organizaciones de I+D.
Vamos a ver un caso práctico para que se entienda bien. Hablemos de los paneles para la gestión del riesgo cardiovascular, los GRCV, que se metieron en las historias clínicas electrónicas. Sobre el papel, la idea era brillante: crear un panel para que todo el mundo registrara de la misma forma datos clave como si el paciente fuma, su índice de masa corporal, la presión arterial. El objetivo era estandarizarlo todo para que los datos fueran mucho más útiles para investigar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues un fracaso total. Los paneles no sirvieron de mucho. La capacidad para extraer datos útiles se quedó estancada, muy baja. Y lo que es peor, para un dato tan crítico como el historial de enfermedades del corazón, el registro correcto no llegaba ni al 30%. Cuando se investigó por qué, se identificaron 3 barreras muy claras. La primera, un problema de organización. Nadie sabía muy bien quién era el responsable final de esa gestión del riesgo. La segunda, un problema técnico. La interfaz del programa era un lío, difícil de usar. Y la tercera, y esta es la clave de todo, una barrera operativa. En una consulta que dura 15 minutos, al médico le resultaba mucho más rápido escribirlo todo en texto libre a su manera. O sea, el esfuerzo de usar la herramienta bien era mucho mayor que el beneficio que se percibía. Y aquí está la gran lección, la lección de oro. La formación de los equipos no va de darles manuales técnicos de 500 páginas. Va de diseñar bien los procesos. La clave es esta: hay que hacer que la forma correcta de hacer las cosas sea, sí o sí, la forma más fácil. Si la alternativa a mano es más rápida, la herramienta nueva va a fracasar. Simple. Pero, ¿qué pasa cuando se consigue eliminar esa fricción? Pues que los resultados son inmediatos. Hay un metaanálisis que demostró que los sistemas que están bien integrados en el flujo de trabajo reducen el riesgo de errores de medicación en un 15%. Ese es el tipo de beneficio real, tangible, que hace que el personal sanitario diga: vale, esto sí me interesa, esto sí lo uso. Y todo esto nos lleva de cabeza al tercer y último pilar, la cultura de confianza, que es fundamental para retener a la gente con talento, a los visionarios. A ver, seamos sinceros, las grandes empresas tecnológicas siempre van a poder ofrecer salarios más altos. La ventaja competitiva de la industria farmacéutica no está en el dinero, está en el propósito. Y ese propósito solo se puede construir sobre una base muy sólida de confianza. Los análisis en este punto son súper claros. La confianza es el factor que va a determinar el éxito o el fracaso de la IA. Y se apoya en 3 pilares. Primero, la transparencia. Ser abierto sobre cómo se construyen y entrenan los modelos. Segundo, la explicabilidad. O sea, evitar esos algoritmos de caja negra que nadie entiende cómo funcionan. Y tercero, la gobernanza. Tener unas prácticas de datos robustas, con consentimientos claros y muchísima seguridad. Esta es la base de la cultura ética que la gente con más talento exige para trabajar. Y esa cultura de confianza, por supuesto, llega hasta el paciente. Los datos son abrumadores. Casi un 90% de los pacientes preferiría participar en un ensayo clínico de forma remota. ¿Y por qué abandonan los ensayos? Pues curiosamente no es por la privacidad, es por la incomodidad, por la fricción que les supone. Así que facilitarles la vida, aliviar esa carga, no es solo una cuestión ética, es una forma de demostrar el propósito de la organización. Y es precisamente ese propósito lo que hace que el mejor talento quiera quedarse. Y hay ejemplos muy potentes de cómo todo esto genera un valor real para el paciente. Fijaos, un estudio demostró que las personas que participaban en un programa digital para problemas musculoesqueléticos tenían un 82% menos de probabilidades de acabar sometiéndose a cirugías de bajo valor, comparado con quienes iban a fisioterapia presencial. Un 82% menos. Es una pasada. O este otro caso, en inmunoterapia, un sistema de monitorización a distancia fue capaz de detectar una complicación que podía ser mortal una media de 7 horas antes de que lo hiciera el personal de enfermería. ¡7 horas! Ese es el tipo de impacto real que atrae y retiene a la gente visionaria, a la que de verdad quiere cambiar el mundo. Y con esto llegamos ya a la síntesis final. La llamada guerra por el talento en inteligencia artificial no se puede ganar luchando solo en un frente. La arquitectura del equipo, la infraestructura de los procesos y la cultura de confianza tienen que funcionar juntas, a la vez. Son como 3 engranajes de un mismo motor. Si uno falla, todo se para. Si volvemos al punto de partida, el gran reto para cualquier organización de I+D hoy en día es hacer el gran cambio. Pasar de la era de la evidencia, en la que ya sabemos que la IA funciona, a la era de la implementación, en la que de verdad la integramos y la desplegamos de forma eficaz por toda la compañía. Porque la evidencia ya está ahí. La tecnología también la tenemos. La última barrera, la barrera definitiva, es la fricción dentro de la propia organización. Así que la pregunta final, la que se tiene que hacer cada líder, es esta: ¿cómo rediseñamos todo el sistema, los procesos, la cultura, para dar por fin el salto a la era de la implementación? Porque esta transición, que quede claro, no es opcional, es la que va a definir quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores en el futuro.